Buenas, ¿cómo están? Bien, la clase de hoy sería virtual sincrónica. Entonces, tenemos el tema 4, análisis del Tractatus Logicus Philosophicus, y tengo una diapositiva que mostrar así rápidamente, ¿verdad? Para después proceder con la tarea. Bien, como aquí se ve, o mejor dicho, como aquí no se ve, ya enseguida va a aparecer la diapositiva en cuestión. Ahí está en la plataforma de Microsoft, el Tractatus Logicus Philosophicus. Bien, amplío la pantalla. Se toma su tiempo por de hecho, ¿verdad? El Tractatus Logicus Philosophicus, explorando las ideas principales del Tractatus, de Ludwig Wittgenstein. Introducción y antecedentes. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo austríaco británico. En realidad nació en Austria, en Viena, y se trasladó por problemas políticos, ¿verdad? Por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se traslada a Inglaterra, del siglo XX, conocido por su trabajo en lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente. Su obra más conocida es el Tractatus Logicus Philosophicus, que se publicó por primera vez en el año 1921. Una de las obras, como vimos vez pasada, analizada por el Círculo de Viena, el grupo de filósofos que vimos el viernes pasado. Biografía del autor, una breve biografía. Vida temprana y educación. Ludwig Wittgenstein nació en Viena, Austria, en el año 1889 y proviene de una familia adinerada. Estudió en la Universidad de Cambridge bajo la tutela del filósofo Bertrand Russell. Contribuciones. Ludwig Wittgenstein es conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, como ya vimos también vez pasada la introducción, y la lógica. Sus obras más influyentes, el Tractatus y las investigaciones filosóficas. Ahí le tenemos al Wittgenstein 1 y Wittgenstein 2. Historia de la publicación, y esto también estuve comentando en la semana pasada, ¿verdad? Una pequeña introducción. El Tractatus fue publicado por primera vez en 1921 por Ludwig Wittgenstein y rápidamente se convirtió en uno de los tratados filosóficos más influyentes del siglo XX. Estoy en una escuela, por eso se escucha a esos niños malcriados, como lo que tengo aquí enfrente mío. El Tractatus examina la relación entre el lenguaje y el mundo. Ludwig sostuvo que el lenguaje es una imagen del mundo y que podemos comprender la realidad al analizar el lenguaje. Al analizar el lenguaje se analiza el mundo. Recuerden la frase que analizamos la vez pasada. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje y su relación con el mundo. Según Ludwig, el lenguaje se utiliza para representar la realidad y para crear imágenes mentales de los hechos. Las proposiciones lingüísticas son imágenes de los hechos, lo que significa que el lenguaje tiene una función representativa. Estructura lógico, la estructura lógica del lenguaje. El lenguaje también tiene una estructura lógica que refleja la estructura lógica de la realidad. Esto significa que el lenguaje puede utilizarse para analizar y comprender la realidad de forma más profunda. La lógica y su papel en el lenguaje. La lógica y el lenguaje. La lógica es esencial en el lenguaje, ya que nos permite inferir a conclusiones a partir de premisas. Esta interconexión es fundamental para la comprensión de la forma en que el lenguaje funciona y cómo lo utilizamos.
La lógica es el análisis del lenguaje y la realidad. Wittgenstein argumentó que la lógica es una herramienta poderosa en el análisis del lenguaje y la realidad. La lógica nos ayuda a entender cómo las palabras se relacionan con las cosas y cómo se pueden aplicar en diferentes contextos. Los límites del lenguaje. El Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein sostiene que hay ciertas cosas que no pueden ser explicadas por el lenguaje y que son más allá de la comprensión humana. De ahí su último aforismo: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Lo misterioso. Según Wittgenstein, hay ciertas cosas que son misteriosas y que el lenguaje no puede describir, como la naturaleza de la mente, la conciencia y la existencia del mundo. En un lenguaje más adecuado y contextual a la psicología, sería del conductismo. Lo que nos lleva a reflexionar sobre lo desconocido y lo inexplicable. Lo inefable. Wittgenstein propuso una idea de que hay cosas que no se pueden expresarse por el lenguaje humano y que debemos permanecer en silencio sobre ellas. La filosofía de Wittgenstein sobre lo inefable sigue siendo un tema de discusión en la filosofía contemporánea. Conclusión. El Tractatus Logico-Philosophicus es un trabajo influyente en la filosofía del lenguaje y la lógica, y ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la ciencia. Ha sido objeto de estudios y debates durante décadas por su impacto en la historia de la filosofía. Bien, así concluimos entonces la diapositiva breve, por cierto, de la obra El Tractatus. Bien, la obra tenemos aquí en material de lectura. De hecho que no está la obra completa, pero están los aforismos. ¿Qué son los aforismos? Como dijimos vez pasada, son proposiciones lógicas con sentido. Y cada proposición debe ser analizada en profundidad. Ahora bien, voy a abrir el material donde dice, aquí vas a encontrar, mira, dice acá, el autor de la obra fue el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Aquí su breve biografía. Ah, no, su biografía, perdón, su biografía. Biografía. Ya, entonces estaría ahí, en este enlace. Aquí, mira, sobre donde dice el Tractatus Logico-Philosophicus, ahí está el Tractatus. Ya recuerdo. Bueno, entonces, ahí tenemos su imagen, ¿verdad? Bien clarito todo, ¿eh? No se quejen. Entonces, ahí tenemos el Tractatus, como ya dije, es un compendio de muchos de sus aforismos. Y empieza justamente aquí. Aquí empieza. Y se va enumerando. Bien clarito todo también, como verán. No, mentira, aquí está la traducción en el español. Bien, el mundo es todo lo que acaece. ¿Qué significa que el mundo es todo lo que acaece? Lo que ocurre. El mundo está compuesto de hechos. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas, como decíamos vez pasada. La lógica va a partir de hechos. Cosas no. Cuando a una cosa le ocurre algo, ahí ya es un hecho. El mundo está determinado por los hechos y no por ser todos los hechos. Y así, cada aforismo se va desarrollando de esa forma. Bien, y nosotros tenemos aquí entonces la posibilidad de comprenderlos de a uno. El ejercicio justamente está en
tener en cuenta los aforismos de Ludwig y hacer este ejercicio bien. En la tarea, dice envío de tarea, explica brevemente lo que hay que hacer. Explica dos aforismos de Ludwig Wittgenstein del Tractatus. Vos vas a elegir el aforismo que más te guste y lo vas a explicar con tus palabras y ya está. Bueno, aquí se abre el envío del trabajo que va a decir seguramente, voy a entrar en el rol de estudiante y te vas a dar cuenta aquí, agregar entrega y aquí vas a explicar todo lo concerniente a esto y vas a guardar cambios y ya está, enviada la tarea. Bien, más fácil, imposible. Cualquier cosa entonces pueden preguntar nomás y nos vemos la próxima semana. Ok.